Bienvenidos amigos y hermanos a este nuevo estudio de la palabra de Dios. Y ya nos encontramos con el capítulo 2 y hoy día la lectura es versículos 5 al 7. Y por eso es que le hemos titulado, como en el estudio anterior, sin acepción de personas. Todavía el apóstol Santiago todavía está teniendo este tema de los ricos y los pobres. Y vamos a ver entonces la lectura, qué dice la escritura con respecto a este tema. Dice Santiago capítulo 2, el verso 5 al 7. Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces, este tema de hacer acepción no hacer acepción de personas, entonces es un tema importante. ¿Por qué? Porque durante muchos años, desde el tiempo antiguo, tiempo del apóstol Pablo, había esta característica, quizás en algunos hermanos por el orgullo, por soberbia, por vanagloria, tantos otros motivos que de repente hacían que a los pobres no se les tomaba en cuenta. Y es por eso que Santiago va a decir entonces que esta actitud de hacer acepción de personas va en contra del carácter de Dios. Por eso, en Romanos el capítulo 2, el verso 11, dice lo siguiente. Romanos capítulo 2, el verso 11. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. Tanto entonces nuevamente el apóstol Pablo hablando de este tema también, entonces dice, no hay acepción de personas, no debe haber acepción de personas dentro de la iglesia y como creyentes cuando nos reunimos en algún lugar, no debe haber eso, porque va en contra, como decíamos, del carácter de Dios. Y esta actitud es contraria al Evangelio de Cristo. Este tema, como decíamos, este tema de hacer acepción de personas, del rico y el pobre, son temas que va hasta el versículo 13 de este pasaje. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tratar un tema así? Porque es un tema recurrente. Decíamos hace un instante que nosotros en pleno siglo XXI todavía estamos haciendo nuestro grupito, haciendo eh, nuestro grupo de personas que se reúne y al pobre y al que no tiene dinero, a ese hay que excluirlo. Pero, ¿por qué no debemos hacer acepción de personas? Decíamos que era contraria al carácter de Dios. Pero vamos a ver tres cosas que nos dice Santiago en este pasaje. En primer lugar, por causa de la elección, dice el versículo 5, hermanos míos amados, hoy, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces empieza diciendo esta porción que Dios muestra, ¿no es cierto? Dios nos muestra su elección. Ahora, esta elección no está excluyendo al rico. Si bien es cierto, dice, no has elegido Dios a los pobres de este mundo. Sin embargo, no es excluyente, no es que está diciendo a los ricos, saben que ustedes no deben entrar aquí. Por el contrario, Dios invita a cada uno de nosotros. Pero es importante recordar el llamado de Dios para con nosotros. Por eso, en Isaías, el capítulo 61, dice lo siguiente. Isaías capítulo 61 dice lo siguiente. Versículo 1 dice,
el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, esta gente abatidos, quebrantados, cautivos, los que están en la cárcel, entonces son gente que necesitaría, uno pensaría, ¿no? Bueno, no tienen dinero, necesitarían más de Dios. Sin embargo, tanto el pobre como el rico, todos necesitamos de Dios. Y vamos a lo que dice Lucas, el capítulo 4, dice la escritura lo siguiente. El capítulo 4 dice lo siguiente, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios hablando acerca de lo que dice en el Antiguo Testamento. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero acá dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces es importante que tanto en el Antiguo Testamento, en Isaías, y Lucas, que lo vuelve a citar estas palabras, entonces debe ser algo importante. Y es importante para cada uno de nosotros. El pecado no solo trajo la culpa, no solo trajo la miseria o la opresión, sino que también puede traer la soledad, el abuso, ¿es cierto?, etcétera. Entonces nosotros encontramos aquí que no debemos eh, decirle a alguien o tratarlo a alguien como algo despectivo, porque el pecado nuestro entonces trae estas consecuencias que hemos dicho hace un instante. Pero Primera de Corintios, el capítulo 1, el verso 27 y 28, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, entonces le dice que lo menospreciado, lo que no sirve, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nuestra salvación depende de Dios. Nuestra salvación es por la misericordia de Dios. No es por lo que nosotros hayamos hecho, lo bueno que somos. No, es por la misericordia de Dios. Y la riqueza real es la riqueza espiritual. Dios no solo eligió a los pobres para ser ricos en fe. Dios escogió a los pobres para ser ricos en fe. Pero también no solamente ricos en fe, sino que como dice el versículo 5, que también ellos son herederos. Entonces, y nosotros estamos en ese grupo, porque nosotros somos herederos de Dios. Entonces nosotros estamos en ese grupo también. Por eso dice en el versículo 5, dice, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, herederos del reino. En primer lugar, entonces tenemos que recordar que no hay que hacer acepción de personas por causa de la elección. Dios nos ha elegido por misericordia, por gracia, entonces nosotros somos parte de la familia de Dios. En segundo lugar, versículo 6 dice lo siguiente: pero vosotros habéis afrentado al pobre,
¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Es absurdo, ¿no? E injusto aquellos que defienden o que explotan, perdón, a los pobres, como hemos leído en el versículo 6 y 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Entonces no debemos apoyar las injusticias, no debemos apoyar las injusticias, sino más bien debemos ser, como dice Mateo capítulo 5, el versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la Escritura en Mateo. Entonces, tenemos que tener ese deseo de hacer justicia, esa hambre de hacer justicia, esa sed de hacer justicia. Entonces, pero no con nuestras manos, no con nuestras palabras, sino en forma también mansedumbre, con mansedumbre. Y entonces nosotros encontramos aquí dos cosas importantes. La primera, no debemos hacer acepción de personas por causa de la elección. Y en segundo lugar, por causa de la justicia. Nosotros tenemos que buscar la justicia. Pero la justicia avalado por la palabra de Dios. No es nuestra propia justicia. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente, como tercer lugar, la elección de Dios es incondicional. No está condicionado a nada. Dios es el que elige, Dios es el que determina. Como dice la Escritura, que Dios nos ha predestinado y nos ha glorificado. En segundo lugar, la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. Aquella riqueza que cuenta para ese reino venidero de nuestro Señor Jesucristo, donde cada uno de nosotros puede elevar cada galardón que Dios nos da, las coronas que Dios nos da, devolverle a Él con una actitud de adoración. Entonces, hermanos, tres cosas importantes. La primera, por causa de la elección. La segunda, por causa de la justicia. Y la tercera es que la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. Entonces, hermanos, que podamos recordar entonces que Santiago, entonces, todo su capítulo hasta el versículo 13 nos habla de no hacer acepción de personas. Entonces, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y será hasta el próximo video. Que Dios nos guarde y nos bendiga a cada uno.